Hola queridos amigos, aquí de nuevo juntos. Este sábado maravilloso. Aunque les contaré que me acabo de llevar un pequeñito susto porque en el edificio sonó la alarma de incendio y bueno, tuvimos que salir un poquito apresurados, pero era una prueba que estaban haciendo, gracias a Dios. Así que no tenemos atrás. Podemos empezar a tiempo y cubrir el tema que tenemos para hoy, que es otro de los temas interesantes. Bueno, soy su amiga Lucy Fontecha Ferrari, transmitiendo en el programa Destellos desde Houston, Texas, eh, y a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también YouTube en Destellos con Lucy. Bueno, el tema de hoy es como un poco aclaratorio, porque siempre estamos hablando sobre la vida, sobre cómo debemos tener que la vida es experiencia y que esa experiencia nos lleva a, a crear esa alma inmortal, y etcétera, 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 como hemos visto en programas anteriores. Pero realmente, ¿qué es la vida? ¿Han puesto a pensar qué es la vida? ¿Y qué necesitamos para vivir esa vida? Aparte de experiencias, claro, pero no son experiencias que nos caen del cielo. Algunas sí. Pero más que todo son cosas que han sido planificadas. Es una vida ordenada. Es interesante, me puse a pensar qué es la vida y cómo se vive. O sea, ¿hay algún arte para vivir la vida? La vida en sí puede ser motivadora, desafiante, también puede ser un poco triste, pero tiene toda esa gama de emociones que nos llevan a disfrutar de todos los sabores, por así decirlo, que se encuentran en la vida. Y además, lo importante es que vivimos una vida no en soledad, sino que estamos relacionándonos, interactuando con otros seres semejantes a nosotros, a nuestros semejantes, como se dice. Bueno, entonces, el tema de hoy es el arte de vivir, que es la vida humana. Eso, ese es el tema que hoy nos lleva a la reflexión. Entonces, pensemos, el arte de vivir, ¿qué es la vida humana? Bueno, la vida en sí tiene que ser un arte, tiene que ser una habilidad para poder vivirla a plenitud. Y hoy vamos a profundizar entonces un poquito en eso, siempre, claro, basándonos en nuestro libro de Urantia. El arte de vivir. Y la pregunta fundamental, ¿qué es la vida humana? Nos permite adentrarnos en un tema que ha intrigado siempre. ¿Cómo vivir una vida plena y provechosa en un mundo en constante cambio? Ese mundo que a veces nos sorprende por esos cambios tan inesperados,
Ahora estamos con el problema climático, luego la tecnología, cómo se está desarrollando tan rápidamente, de qué manera la estamos aprovechando. ¿Mm? Bueno, todo en sí es neutro, depende del uso que nosotros le demos. Es como el dinero no en sí no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo esté utilizando cada quien. Puede ser el bien, puede ser algo que no sea bien. Bueno, entonces, ¿cómo vivir una vida plena y provechosa en un mundo en constante cambio? Se requieren habilidades y se requieren actitudes, o mejor dicho, sí, actitudes para enfrentar las situaciones, o sea, la resiliencia que nosotros decimos. ¿Cómo reaccionamos ante cada situación que se nos presenta o que nosotros mismos provocamos? Entonces, vamos a ver que en el tema de hoy vamos a tratar lo siguiente: los componentes de la vida humana. Eso basándonos en un documento del libro de Urantia. Los desafíos en ese arte de vivir, esos desafíos que tenemos a cada instante y en cada situación de la vida. Algunas sugerencias para poder dominar el arte de vivir y tener esa vida plena que tanto deseamos y necesitamos. También vamos a ver algunos ejemplos inspiradores de la vida real, porque no nos vamos a quedar solo pensando que esto puede ser, que esto puede ser. No, hay que ver que hay gente que lo ha vivido ese arte para su vida, para sacarle pleno provecho, para sacarle em, el jugo, como se dice, ¿no? También vamos a sacar, claro, algunas conclusiones. Es lógico después de esto, pero también vamos a ver cómo podríamos, ahí en las sugerencias, cómo podríamos mejorar o cómo podríamos poner en práctica el arte de vivir. Bueno, entonces, como siempre, si les interesa el tema, no se olviden entonces que siempre les sugiero o les pido que se suscriban al programa para que no se pierdan ninguno de ellos. Además de suscribirte, te pido que des like si te gustan los temas. ¿m? Un like es bienvenido siempre. También me interesan tus comentarios. Ahí en el chat de las redes sociales donde me estás viendo, puedes hacer tus comentarios para ver cómo te llega el tema, si te interesa, si quieres algo más amplio o si te interesa otro tema en especial, puedes comentarlo ahí. Y por supuesto, pues compartir estos videos con los que conoces, con tus amigos, para que ellos también puedan beneficiarse un poco de todas las reflexiones, de todos los temas que tratamos aquí en el canal, en este canal y en este programa. Bueno, entonces vamos a desglosar este contenido. Vamos a ver entonces que la búsqueda del significado de la vida y la sabiduría para vivirla de la mejor manera posible es la inquietud que todos compartimos en mayor o en menor medida, porque todos queremos tener una vida placentera, una vida plena y una vida provechosa. En nuestra existencia nos encontramos con desafíos, cambios, decisiones que a menudo nos llevan a preguntarnos si estamos aprovechando al máximo nuestra vida o si no. Para guiar esta conversación de hoy, vamos a utilizar dos citas del libro de Urantia en el documento 160 que arrojan luz sobre este tema profundamente humano. La primera cita nos habla de los tres grandes impulsos que componen la vida humana: el ímpetu, deseo y atracción. Ese es como quien dice el motorcito que nos mueve en nuestras vidas. Em, a través de esa cita, entonces, exploraremos
cómo la construcción de un carácter sólido, una personalidad unificada, implica la transformación de nuestros impulsos naturales en ese arte social de vivir y cómo debemos elevar nuestros deseos hacia anhelos más elevados, vale la redundancia, para lograr un sentido duradero de satisfacción. Entonces, la cita, ¿a qué me refiero? La primera cita en el documento 160, sección 1, párrafo 2, nos dice, la vida humana consiste en tres grandes impulsos: ímpetus, deseos y atracciones. Un carácter fuerte, una personalidad imponente, perdón, se requiere tan solo mediante la conversión del impulso natural de la vida en arte social del vivir, transformando los deseos presentes en esos anhelos más elevados que son capaces de un logro duradero. Mientras que la atracción común de la existencia debe ser transferida de las propias ideas convencionales y establecidas a los dominios más elevados de las ideas no exploradas y de los ideales no descubiertos. Fíjense cuánto contenido tiene esta cita del libro de Urantia. Nos habla de un carácter fuerte, de una personalidad imponente, o sea, que se destaque. Y que eso se adquiere solo mediante la conversión de el impulso natural de la vida en el arte el arte social de vivir. Ese lleva una transformación de los deseos presentes a unos anhelos más elevados. Y esos son los que te van a dar ese logro duradero de esa vida plena. Y también nos habla de la atracción, que es otro de los impulsos, y que esa es muy común en la existencia, pero que debe ser transferida, esa atracción debe ser transferida a, a ¿cómo se llama? Debe ser transferida, ¿cómo es que dice? Permítanme leer. Dice, la atracción común de la existencia debe ser transferida a las propias ideas convencionales y establecidos los dominios más elevados. Y nos habla de ideas no exploradas y de los ideales no descubiertos. Y hay un gran contenido aquí que vale la pena reflexionar. Entonces la volvemos a ver. ¿Ves? Ahí dice que es el carácter, es eh, la conversión al arte, en el arte de vivir, transformando deseos presentes para que sean más elevados y también que la atracción común que tenemos en la existencia se debe transferir a las propias ideas convencionales y establecidas a los dominios más elevados, de ideas no exploradas y de ideales no descubiertos. O sea que en nuestra vida todavía tenemos grandes misterios. Tenemos esas ideas que no hemos ido explorando y tenemos también esos ideales que no han sido descubiertos. A medida que tú vas progresando en ese desarrollo espiritual, vas desarrollando ideas nuevas y también, pues, entonces vas eh, cambiando a ideales más elevados, es lo que nos dice aquí. Bueno, entonces esa es la primera cita que vamos a tomar como base. En esta cita, en la segunda cita, perdón, se nos advierte entonces sobre desafíos que enfrentamos en la búsqueda del arte de vivir en un mundo cada vez más complejo y más cambiante. Porque a medida que la civilización evoluciona y nuestros hábitos sociales se transforman rápidamente, la tarea de desarrollar nuestro carácter se vuelve más complicada. Esta segunda cita nos va a recordar la importancia de adaptarnos a aprender
de adaptarnos y a aprender constantemente, ya que si no mantenemos el ritmo de la evolución, corremos el riesgo de caer en la búsqueda simple de satisfacción y de deseos presentes. Aquí tenemos entonces la segunda cita. Es también documento 160, sección 1, párrafo 3. Dice, cuando más compleja se vuelva la civilización, más difícil será el arte del vivir. Cuanto más rápidos los cambios en los hábitos sociales, más complicada será la tarea del desarrollo del carácter. Cada 10 generaciones la humanidad debe aprender nuevamente el arte de vivir si el progreso ha de continuar. Si el hombre se torna tan ingenioso como para aumentar las complejidades de la sociedad a pasos acelerados, habrá que aprender de nuevo el arte de vivir mucho más frecuentemente, tal vez en cada generación. Estas dos citas para mí son importantísimas en lo que se refiere al arte de vivir y lo que es la vida en sí, porque ya nos habla de los impulsos y nos habla también de esas atracciones que nos deslumbran a veces y que no nos tomamos el tiempo de filtrar para saber qué es lo que conviene y qué es lo que es superfluo, que tal vez nos da placer, nos da felicidad, pero que no nos da una profundidad, un valor que nos lleve a esa progresión espiritual que es la que buscamos y que siempre hablamos en este programa. Siempre es desarrollo espiritual. Así que no pierdan de vista estas dos citas que les he leído porque de aquí vamos a partir de ahora en adelante. Entonces, entremos al primer punto. Los componentes de la vida humana que nos muestra la primera cita. Entonces, la primera cita nos proporciona una visión profunda de estos componentes de la vida humana y los vamos a ver. Los tres grandes impulsos, ímpetu, deseos y atracciones. Imaginemos la vida como un complejo tapiz tejido con hilos de deseos, impulsos y atracciones. Estos tres elementos fundamentales son los cimientos sobre los cuales construimos nuestra existencia o nuestra vida. Los ímpetus representan nuestra energía vital, esa chispa que nos impulsa a actuar, a movernos, a buscar y avanzar en la vida. Esos son los ímpetus. Ese es el motorcito. El ajustador del pensamiento es una presencia divina que guía y dirige nuestra mente hacia ese mayor entendimiento espiritual y ese crecimiento personal. Cuando canalizamos nuestros impulsos hacia acciones y decisiones alineadas con valores y principios espirituales, estamos permitiendo que el ajustador del pensamiento influya en nuestra vida de manera más significativa, transformando nuestros impulsos naturales en un camino hacia un mayor desarrollo espiritual y moral. Esta relación entre el impulso y el ajustador de pensamiento nos recuerda la importancia de dirigir esas energías internas hacia el crecimiento espiritual, que es lo que perdura. Ahora, los deseos son nuestros anhelos personales, nuestras metas y ambiciones, lo que queremos lograr en el transcurso de nuestra vida. En el contexto del libro Durantia, este texto nos insta a elevar estos deseos hacia objetivos más trascendentales y duraderos, enfocándonos en aspiraciones que contribuyan al bien común, al crecimiento espiritual de tu persona y de las demás personas, en lugar de limitarnos a la búsqueda de una satisfacción inmediata que no conduce a nada y que es efímera, porque ahora lo disfrutamos, mañana no está y no nos dejó absolutamente nada. Estamos hablando de las elecciones y las decisiones que tomamos sobre esos deseos que nos nacen, ya sea de la mente o del alma. ¿M? Porque hay toda clase de deseos, ¿no?
Nos desafía entonces esta cita a buscar metas que reflejen valores más elevados, a principios espirituales, transformando así nuestros deseos personales en ese camino hacia la vida más significativa y enriquecedora. Por último, nos habla de las atracciones. Eso se refiere a las cosas, personas o ideales que nos atraen, que ejercen un poderoso influjo en nosotros y dan forma a nuestras elecciones. En el contexto del libro de Durantia, las atracciones pueden estar muy relacionadas con los apegos humanos. Si bien las atracciones pueden ser fuerzas poderosas que nos influyen, el libro nos aconseja ser conscientes de no caer en apegos excesivos o cosas materiales o relaciones mundanas. Nos distraen de nuestro camino y no nos dejan algo perdurable. En lugar de enfocarnos en apegos temporales, se nos alienta a dirigir nuestras atracciones hacia valores espirituales y conexiones significativas con los demás. Esto implica desapegarnos de las preocupaciones materiales, centrarnos en el crecimiento espiritual, la búsqueda de un propósito más elevado en la vida, lo que nos lleva a vivir de manera más plena y enriquecedora, que es lo que se busca. Entonces, en ese arte de vivir hay una transformación, la transformación en un arte social de vivir. Entonces, ahora aquí está la clave. La vida humana adquiere su mayor grandeza cuando estos impulsos naturales se transforman en un arte social de vivir, porque, como ya dijimos antes, no estamos solos, estamos rodeados de más personas, estamos rodeados de circunstancias. El hecho de aislarnos nos lleva a estancarnos. No podemos vivir solos, estamos constantemente relacionándonos con otras personas. Eso es un arte social de vivir, que lo practicamos consciente o inconscientemente. ¿Qué significa entonces esto del arte social de vivir? Significa que no nos limitamos a seguir nuestros impulsos ciegamente, sino que los moldeamos conscientemente en una forma de vida que enriquezca no solo nuestra propia existencia, sino también la de los demás. Desarrollar un carácter fuerte y una personalidad imponente implica de tomar el control de esos impulsos y usarlos de manera constructiva para contribuir al bienestar de la sociedad. Todo esto ha sido mencionado en la primera cita que leímos. También habla de la importancia de elevar deseos y atracciones hacia los logros duraderos. Esto nos lleva ah, a que nuestros deseos a menudo están centrados en objetivos inmediatos, en satisfacer nuestras necesidades, deseos personales de ese momentito. Sin embargo, la verdadera grandeza se alcanza cuando elevamos nuestros deseos hacia esas metas más elevadas y duraderas. En lugar de buscar solo esa gratificación instantánea, podemos aspirar a objetivos que trasciendan el presente y contribuyan al bien común. Claro, van a trascender el presente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vamos a seguir una vida después de esta vida que nos va a llevar a esa existencia eterna junto a este Padre amoroso y misericordioso en el paraíso. Esto implica la adopción de valores y principios que nos guíen en esa toma de decisiones y nos ayuden a perseguir esos logros significativos y duraderos y eternos. Ahora también nos habla esa cita de la exploración de ideales no descubiertos, ¿recuerdan? Eso también lo toca esa cita, que es muy profunda y de mucho contenido. Esto significa estar dispuesto a cuestionar nuestras creencias y abrirnos a esas nuevas perspectivas y oportunidades que van surgiendo. No podemos tener una mente cerrada. O como se dice, hay personas que tienen la mente cuadrada. Cuadrada. ¿Por qué? Porque tienen límites.
y no se quieren salir de ahí, de su zona de confort, de su zona de seguridad. No, se pierden entonces esas nuevas perspectivas y oportunidades. Hay que tener la mente abierta para esa exploración de ideales que no hemos descubierto. Los ideales no descubiertos son como tesoros ocultos que esperan a ser encontrados y realizados. Al mantener nuestra mente abierta y nuestra curiosidad viva, podemos expandir constantemente nuestro horizonte, descubrir nuevos ideales que nos inspiren a vivir de manera más significativa. Un ideal, bueno, vamos a ver algunos en los ejemplos que vamos a tratar más adelante, pero son ideales que tienen un fondo ético, moral y que llevan a un bien común, porque para que nosotros avancemos, necesitamos que los demás avancen también. Hay que ayudarlos. También habla de los desafíos en el arte de vivir. Esto está ya dentro de la segunda cita que hablamos, que nos habla de lo complejo que se vuelve la sociedad en que estamos viviendo. Entonces, en esa segunda cita del libro, que está en el documento 160, sección 1, párrafo 3, arroja luz sobre los desafíos contemporáneos que enfrentamos en la búsqueda del arte de vivir. Esa cita está, está llena de actualidad también para nosotros, no solo para los de aquella época donde vivía Jesús, está presentes para la vida nuestra, la cotidianidad en la que estamos metidos. Dice en esa parte, la cita número 2 que les mencioné, si el hombre se torna tan ingenioso como para aumentar las complejidades de la sociedad a pasos más acelerados, habrá que aprender de nuevo el arte de vivir con más frecuencia, tal vez en cada generación. Y yo creo que realmente, así como va todo la tecnología y todo, que cada día hay cosas nuevas, que cada día ya se desactualizó algo y hay que aprender y hay que aprender y hay que aprender. Miren la vida que llevan nuestros niños. Ya casi no les queda tiempo de ser niños, de jugar, porque están exigidos a esas nuevas cosas que van surgiendo cada día. Incluso en las escuelas, lo que se enseña 3 años atrás ya está reformado en el presente y ya no va a durar para otros 3 años. Se va actualizando todo. La misma sociedad, los conceptos de convivencia, las ideas de los valores, a veces hasta se pierden porque no nos da el tiempo de analizar las consecuencias. Es un constante cambio, un movimiento casi, podríamos decir frenético, ¿por qué no? Un movimiento frenético y hay que tener muchísimo cuidado. Hay que aprender ese arte de vivir cada día prácticamente y enseñárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo lo que podamos. Hay que hacerlos entrar en esa realidad. Entonces es la complejidad creciente de la civilización. En el mundo actual la civilización se ha vuelto cada vez más compleja y sofisticada. Avances tecnológicos, cambios económicos, desarrollos sociales han llevado a una realidad en constante evolución. Esto, por supuesto, tiene un impacto directo en nuestra capacidad para vivir de manera significativa. ¿Qué capacidad de absorción tenemos? ¿Qué capacidad de análisis? ¿Qué capacidad de empatía hacia los demás? Porque quizás el propio progreso nos lleva a atropellar a otros. Son cambios que se están dando en forma casi convulsionada. Y no solo en la manera de vivir, en el planeta también. Ahora hay más catástrofes porque el planeta está cambiando más rápidamente. No porque sea algo malo, sino porque el planeta se está ajustando también a esos cambios cosmológicos. ¿M? Y a las consecuencias de nuestras actuaciones anteriores también. Pero esos cambios vienen rapidísimo, rapidísimo. Que ahora hay más inundaciones, que ahora hay más terremotos, que ahora... Es que se nota en todos lados, no solo en la sociedad, se nota en el mundo total en que vivimos.
La complejidad creciente a menudo nos presenta dilemas éticos y decisiones difíciles. Nos desafía a mantenernos al día con las demandas de una sociedad en constante cambio, lo que puede poner a prueba nuestra adaptabilidad y resiliencia. O sea, cómo nos adaptamos a cada situación que va surgiendo. Y la resiliencia se refiere a la forma en que respondemos a todo eso que se nos viene encima. ¿M? Que se nos viene encima y que a veces pues nos deja como anonadados y a veces no tenemos ni el tiempo de pensar y seguimos la corriente. Y allá más adelante nos damos cuenta, oh, no era por aquí donde yo tenía que irme. Pero de los errores también se aprende. Todo es útil en esta vida. No hay que desperdiciar nada, porque de todo se aprende, y más ahora que se necesita más aprendizaje y más rápidamente. Entonces están esos cambios rápidos en los hábitos sociales. Uno de los mayores desafíos en el arte de vivir en la actualidad son los cambios rápidos en los hábitos sociales. Las redes sociales, la comunicación instantánea, la globalización han transformado la forma en que interactuamos y nos relacionamos entre nosotros. Si bien estas innovaciones pueden ser enriquecedoras, también pueden conseguir la tarea o complicar la tarea de desarrollar el carácter, porque el carácter nos lleva implícito los valores que estamos creando o absorbiendo. Ese carácter tiene que ser fuerte para, para soportar las embestidas de frente que se nos vienen cada día. Pero ese carácter va fundamentado en esos valores que vamos creando o que vamos asimilando y que deben ser los mejores y los que den mejores frutos. La presión para conformarse a estándares culturales cambiantes y a la exposición constante de comparaciones sociales puede afectar nuestra autoimagen, nuestras relaciones personales. Por lo tanto, es esencial que mantengamos un equilibrio saludable entre la tecnología y la conexión humana real. En otras palabras, no te vuelvas autómata, no te vuelvas robot, no te vuelvas así, metido en el celular, metido en la computadora, metido en películas vacías. No, mueve tu cerebro, mueve tu mente, mantente vivo. ¿M? No te vuelvas autómata, que si no, vamos a terminar zombies como las películas, ¿no? No, tenemos esa decisión en nuestras manos. Mide el equilibrio. No es que no te vas a enterar de las noticias, de lo que está en el celular, la farándula, el arte nuevo, de cómo se está desarrollando con la inteligencia artificial. No, mantente informado, pero no estés metido solo en eso. ¿M? ¿A dónde queda tu vida? Entonces, ¿a dónde queda todo ese arte de vivir si estás estancado, metido ahí en una cajita electrónica y tecnológica? Te estás limitando, no, no hagas eso, no lo hagas. Entonces, hay una necesidad constante de aprender ese arte de vivir. La segunda cita subraya una verdad fundamental. La humanidad debe aprender constantemente el arte de vivir. En un mundo donde todo cambia al ritmo vertiginoso. Entonces, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo son esenciales para mantenerte en sintonía con la técnica de la existencia. Si no seguimos el ritmo de esa evolución social y tecnológica, corremos el riesgo de quedarnos atrás, estancados y con una mente oxidada. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a reflexionar sobre nuestras acciones, valores, elecciones y ajustarlos en consecuencia. Esto implica una búsqueda constante de autoconocimiento,
desarrollo personal y la capacidad de abrazar esas nuevas perspectivas que se nos van abriendo. Vivir en una sociedad cada vez más compleja y en constante cambio plantea desafíos significativos para el arte del vivir. Sin embargo, al reconocer estos desafíos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Tecnología y la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías médicas, todo eso, al reconocer esos desafíos y comprometernos a aprender de manera constante, podemos navegar con éxito por este mundo en evolución y descubrir cómo vivir de manera significativa, plena, enriquecedora en medio de la complejidad y del cambio que nos rodean y que respiramos en cada instante. Entonces vamos a ver esas sugerencias para dominar el arte de vivir. Sugerencias. Tú has de tener otras, porque cada experiencia es diferente. Pero, bueno, vamos a tratar algunas aquí como para dar idea. Entonces voy a darles esas sugerencias prácticas para dominar el arte de vivir en este mundo de constante cambio. A medida que enfrentamos esos desafíos de que los que ya hablamos, de la complejidad creciente y los cambios rápidos en la sociedad, esas sugerencias pueden ser fundamentales para encontrar significado y para el bienestar en tu vida, para tu paz, para tu tranquilidad, para tu control, ¿m? Porque nos hablan del control también. Entonces, ahí está. El primer punto, autodisciplina y autocontrol. ¿M? Una de las claves para el arte de vivir es la autodisciplina. Esto implica aprender a controlar nuestros impulsos naturales y a tomar decisiones conscientes que estén alineados con esos valores, con estos valores nuestros y objetivos que nos planteamos para el largo plazo. Entonces necesitamos disciplina, constancia, ¿m? Y autocontrol. ¿Para qué? Para que los deseos, esos anhelos que nos traen nada, no nos distraigan, no nos lleven por otro camino. Por ejemplo, establecer una rutina diaria que incluya tiempo para la reflexión profunda, donde puedas evaluar tus respuestas a cada situación y ver la forma de mejorar esas respuestas. Y esta reflexión puede ayudarte también a mantener enfocada en lo que realmente importa en ese medio de distracción constante en el que estamos. Entonces, autodisciplina y control sería lo número uno. Número dos, autoevaluación constante. Como consecuencia de la disciplina y el autocontrol, la autoevaluación es esencial para el crecimiento personal. Regularmente debemos tomarnos el tiempo para esa reflexión sobre las acciones, elecciones, relaciones y cambios que debemos hacer, siempre bajo la guía del ajustador, por supuesto, para no perdernos, para tener ese discernimiento. Entonces pregúntate si estás viviendo de acuerdo con tus valores, si estás tomando medidas hacia tus metas más significativas, si aprendes de tus errores. Tienes que ajustar el camino en consecuencia eh, para, para, esa, para poder integrar, para poder dominar ese arte de vivir. Número tres, adaptabilidad. ¿M? Recuerda, en un huracán, en un viento fuertísimo, el árbol puede ser derribado, pero el junco que está en el suelo y que es muy flexible, ese no. ¿Por qué? Porque se adapta. El árbol no puede doblarse, entonces el viento lo embiste y lo bota, por muy fuerte que sea el árbol, dependiendo, claro, de lo fuerte que es el viento. En cambio, la pobre brizna, la pobre gramita, el junco, ¿qué hacen con el viento? Se doblan y pegan al suelo, pero cuando el viento pasa, se levantan. Y el árbol quedó caído en el camino. Entonces, esa es la importancia de ser adaptable, de tener adaptabilidad.
En un mundo que cambia tan rápidamente, la adaptabilidad es una habilidad crucial, importantísima. Estar dispuestos a aceptar el cambio, ajustarnos a las nuevas circunstancias, nos permite mantenernos resilientes, abiertos a esas nuevas oportunidades que surgen. La adaptabilidad no significa renunciar a nuestros principios, sino encontrar formas creativas de aplicarlos en un entorno en constante movimiento, cambio y evolución. O sea, es el junco. ¿M? No, no vamos a renunciar. Es que nos vamos a adaptar y vamos a encontrar formas creativas, para adaptarnos y para sacar provecho, por supuesto. Número 4, la búsqueda de los ideales más elevados, para que no estés estancado. El arte de vivir se eleva y da muchas satisfacciones cuando buscas ideales más elevados y significativos para tu vida. Esto puede implicar el desarrollo de una mentalidad de crecimiento constante y la búsqueda de la excelencia en nuestras actividades diarias. Todo lo que hagas, hazlo bien. Todo lo que hagas, hazlo en forma excelente. No porque te lo vayan a reconocer, ¿m? Es porque es parte de la honestidad tuya como persona. Tienes que hacer las cosas bien o no las haces. No puedes esperar frutos grandes, no puedes esperar grandes resultados si tú no has puesto empeño, si no has puesto dedicación, ¿m? Si no has sido honesto contigo mismo. Entonces tienes que buscar esa excelencia en todas las actividades diarias. Además de eso, al apuntar más alto en las metas y las aspiraciones, puedes encontrar ese mayor propósito y esa satisfacción en lo que haces. Es sentir la realización de tu propio ser. Bueno, número 5, explorando las nuevas ideas de que nos habla también la primera cita. Dice, el mundo está lleno de nuevas ideas y perspectivas esperando ser exploradas. No tengas miedo de abrirte a nuevas experiencias, a nuevos puntos de vista. No seas cerrado. La exploración de nuevas ideas enriquece tu mente al favorecer la imaginación creativa. Te conduce a la inspiración, a la innovación que provoca el disfrute en tu vida cotidiana. Mira cuántas personas han hecho esto. Abrir su mente, la imaginación creativa. ¿Cuántos inventos? ¿Cuántas cosas de la ciencia, por ejemplo, para la salud? ¿m? ¿Cuántas cosas nuevas que están curando enfermedades? Esa es una imaginación creativa con la que se empezó. Y luego, claro, con los experimentos, pruebas y todo, pero ha sido un trabajo. Y un trabajo honesto, un trabajo que apunta a la excelencia. Ese es uno de los ejemplos entonces de la exploración de las nuevas ideas. Número 6 tenemos la práctica de la gratitud y de la empatía. ¿m? Ojo, ojo con esto, práctica de la gratitud y la empatía. Esto no puede faltar, ya que es llevar a la acción todo lo que hemos hablado anteriormente. Practicar la gratitud te ayuda a enfocarte en lo positivo en lugar de lo negativo. Te lleva a ser agradecido, ¿verdad? A ser positivo, a ver lo que tienes, lo que vales, lo que valen los otros. ¿m? La empatía te conecta con los demás y te permite comprender sus puntos de vista, experiencias y en ciertos casos puedes ayudar para despertar el anhelo de disfrutar la vida desde otras perspectivas, de poner en práctica ese arte de vivir. Ambas cualidades, la gratitud y la empatía, fomentan relaciones más significativas y una mayor satisfacción en la vida. Es indudable. Pero también no podía dejar de mencionar esta cita del libro de Urantia porque habla de otro aspecto.
el entusiasmo por el vivir. Siempre en el documento 160, sección 2, párrafo 8. Dice, el aislamiento tiende a agotar la carga de energía del alma. La asociación con los semejantes es esencial para mantener el entusiasmo por la vida e indispensable para alimentar la valentía necesaria en las batallas inherentes a la ascensión a los niveles más altos del vivir humano. El entusiasmo también no puede faltar. Ese entusiasmo de ver ya realizado, verte en un futuro ya con todos tus asuntos resueltos. Esa es la palabra, asuntos resueltos, viviendo esa vida plena, esa vida alegre, feliz, porque has sabido encauzarla. No has permitido ningún que no te desorientes o que te pierdas en el camino. Entonces el entusiasmo por el vivir, como lo dice esta cita, también es indispensable en el arte de vivir. Y ahora vamos a entrar a lo que vamos aterrizando, a los ejemplos inspiradores, para que tú puedas ver cómo otras personas han practicado ese arte de vivir y cómo han utilizado sus vidas. Para ilustrar la aplicación del arte de vivir en la vida real, es inspirador analizar a personas famosas y figuras históricas que han demostrado un dominio excepcional en estas áreas. El máximo ejemplo, Jesús y su revolución espiritual. No hay otro ejemplo más grande. Tengo que empezar por él, porque los demás ejemplos se quedan chiquitos, pequeñitos, al lado de la figura de Jesús, de esa revolución espiritual que vino a dar, de esa nueva oportunidad, de esos nuevos ideales, ¿m? De esa nueva creatividad del ser humano para su realización. No solo con discursos, con ejemplos prácticos. Sí, Jesús es el ejemplo máximo de lo que es la práctica del arte de vivir. Si buscamos entonces el máximo ejemplo de alguien que revolucionó toda una era al revelar al Padre Celestial y realizar una obra inspiradora con la humanidad, no podemos evitar hablar de Jesús de Nazaret. Su vida y sus enseñanzas siguen siendo el faro de luz espiritual que ha iluminado la historia de la humanidad durante más de 2000 años. Veamos cómo Jesús encarna el arte de vivir de una manera profundamente inspiradora. Jesús dedicó su vida a revelar la naturaleza amorosa, compasiva del Padre Universal. Sus enseñanzas enfatizaban la relación personal con Dios y la importancia de amar al prójimo como a uno mismo. Jesús no solo predicó sus enseñanzas, sino que las vivió de manera ejemplar. Realizó obras milagrosas que demostraban su compasión y su poder divino, claro. Pero su mayor obra fue su ejemplo de amor incondicional y de servicio desinteresado con todos los que trató y todavía lo que nos legó en esas enseñanzas con su ejemplo. Su disposición para asociarse con los marginados, perdonar a los pecadores, sanar a los enfermos, encarnaba su mensaje de misericordia y de redención hacia la humanidad. A pesar de los desafíos y la oposición que enfrentó en su tiempo, porque ustedes saben que fueron muchos, las enseñanzas y la vida de Jesús perduran como una fuente de inspiración y guía espiritual para millones de personas en todo el mundo. Su capacidad para elevarse por encima de las limitaciones humanas y buscar esos ideales más elevados dejó una huella indeleble en la historia.
Su vida nos recuerda que a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades, podemos aspirar a una vida de amor, de servicio y unión con su Padre, con nuestro Padre. Es nuestro Padre, era su Padre también. Como podemos notar, revolucionó toda una era al revelar al Padre Universal, realizar una obra inspiradora con la humanidad. Su vida y sus enseñanzas están inspirándonos siempre a buscar la verdad, el amor, la espiritualidad en nuestras propias vidas, recordándonos que el arte de vivir puede elevarnos a alturas espirituales y profundas, eternas. Este es el mayor, el máximo ejemplo que tenemos para saber vivir, para el arte de vivir. Ahora vamos a ver que no solo Jesús, porque me pueden decir, sí, Jesús era hijo de Dios. Jesús todo lo podía. Recuerden, él escogió ser humano cuando estaba viviendo como Jesús de Nazaret. Incluso le prohibió a los ángeles que actuaran en favor de ciertas situaciones o favoreciéndolo a él. No, él quiso valerse de sus medios humanos para todo lo que vivió. Incluso por eso no evitó la muerte en la cruz, porque él se dejó guiar por lo humano para darnos ese ejemplo perecedero. Pero, como les digo, Jesús es lo máximo. Pero también hay humanos que han hecho cosas buenas y que nos enseñan ese arte de vivir. Miremos también entonces algunos. Por ejemplo, tenemos así, antes de pasar a otro ejemplo, tenemos esta cita que me llamó la atención, que en ella está hablando Rodán de Alejandría y dice, refiriéndose a Jesús, me impresiona profundamente el hábito de Jesús de apartarse a solas para pasar esas temporadas de encuesta solitaria de los problemas del vivir. Buscar nuevas reservas de sabiduría y energía para así poder enfrentarse a las múltiples demandas del servicio social. Acelerar y profundizar el supremo propósito del vivir, sometiendo verdaderamente la personalidad total a la conciencia de estar en contacto con la divinidad. Entonces, aquí en esta cita se nos habla de que Jesús también necesitaba, como humano, reponerse energías, encontrar sabiduría, y por eso es que se retiraba a meditar, a hablar con su Padre. ¿Mm? Lo mismo podemos hacer nosotros, por eso puse esta cita y se me estaba pasando. Pero bueno, entonces ahora, como les digo, volvamos a los ejemplos puramente humanos, ¿verdad? Que Jesús realmente es lo máximo. Entonces, hablemos de Mahatma Gandhi, por ejemplo. ¿Mm? Todo el mundo lo conoce. Han hecho incluso películas de su vida. Gandhi es un ícono del autocontrol y de la autodisciplina de lo que hemos hablado antes. A través de la resistencia no violenta, transformó la lucha por la independencia de la India en un movimiento pacífico que trascendió la violencia y la venganza. Su compromiso con ideales más elevados, como la justicia y la igualdad, lo llevó a resistir la tentación de la ira y la violencia, demostrando así la fuerza de elevarse por encima de los impulsos naturales en la búsqueda de un objetivo mayor, de un beneficio mayor, no solo para él, sino para toda la humanidad, porque realmente él disfrutó mucho de lo que logró, perdón, disfrutó poco de lo que logró. Quienes lo están disfrutando más es la población de la India en la actualidad, ¿verdad? Pero él logró ese cambio tan grande a través de la resistencia no violenta. Por eso es un ejemplo de autocontrol y de autodisciplina que no solo practicó él, sino que contagió a la multitud para que no hubiera violencia. Y el objetivo se logró. También vamos a hablar de Madre Teresa de Calcuta, es otro ejemplo.
Esta renombrada figura que todos conocen, figura humanitaria, dedicó su vida a ayudar a los más necesitados en Calcuta, India. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentó al tratar con la pobreza extrema y el sufrimiento humano, mantuvo su compasión y empatía inquebrantables. Porque ustedes saben que Madre Teresa de Calcuta incluso llegó a dudar de su propia fe. Y aún así, dudando, ella no dejó que esa tentación cambiara su vida, su propósito. Ella siguió ayudando. Ella siguió visualizando el bien de la humanidad y haciéndolo realidad, principalmente, claro, con los enfermos. Esta orden de Madre Teresa se dedica más que todo al cuidado de los enfermos, de los moribundos, de los que ya no tienen otra oportunidad, pero les mantiene la dignidad de ser humano. Su capacidad para buscar ideales más elevados, como les digo, como la compasión y la solidaridad, a pesar de los obstáculos, es un ejemplo de cómo el arte de vivir puede llevar a una vida de significado profundo, ejemplarizante y de servicio. Pero hablemos también de otros aspectos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, este genio renacentista, se destacó en múltiples campos, desde la pintura hasta la anatomía y la ingeniería. Su capacidad para explorar nuevas ideas y perspectivas, así como la búsqueda constante de la excelencia en sus obras, refleja la búsqueda de ideales más elevados en la vida cotidiana. Miren qué gran legado nos ha dejado Leonardo da Vinci. Claro, lo conocemos más por su obra artística, pero en esa obra artística iba impreso su sello personal de en la pintura sobre anatomía y sobre ingeniería, porque todo llevaba una exquisitez, una armonía. Bueno, sí, por eso es que ha perdurado su obra. Entonces, esa capacidad para explorar ideas nuevas y perspectivas, así como esa búsqueda constante de la excelencia en sus obras, refleja esa búsqueda de ideales de los que hemos hablado, más elevados en la vida cotidiana. Leonardo da Vinci se elevó por encima de las limitaciones de su época también y dejó un legado duradero en la historia del arte y de la ciencia también. ¿Ven cómo así gente que podemos decir común y corriente ha impactado porque nos ha dejado la película, la prueba de que el vivir es un arte? Eso es indudable, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Estos ejemplos demuestran que a pesar de los impulsos naturales y los desafíos, es posible vivir una vida extraordinaria, centrada en esos ideales elevados. Cada una de estas personas dedicaron su vida a causas que trascendían el interés personal y sus acciones y elecciones personales inspiraron y siguen inspirando a las generaciones futuras a buscar un mayor significado y propósito en la vida. Y aquí el ejemplo máximo, Jesús. Sus historias nos recuerdan que el arte de vivir es una aspiración noble y alcanzable para todos. En esta cita del libro de Durante, también del documento 160, sección 1, párrafo 5, dice, los animales responden noblemente al impulso de la vida, pero solo el hombre puede alcanzar el arte de vivir. El hombre puede elegir vivir en un plano alto de arte inteligente, aún en el plano de felicidad celestial y éxtasis espiritual. Miren hasta dónde se logran esos resultados de practicar el arte de vivir con sabiduría, ese discernimiento que nos da el Espíritu
que mora en nosotros, ese Espíritu Divino, y la disposición nuestra, la voluntad, para saber hacer elecciones correctas, para saber encontrar esos valores que son tan necesarios. Entonces solo el hombre es el que puede alcanzar el arte de vivir. También nos dice el libro de Urantia en ese mismo documento, en la sección 1, párrafo 7. Vivir con éxito no es ni más ni menos que el arte del dominio de técnicas confiables para solucionar problemas comunes. El primer paso en la solución de todo problema consiste en ubicar la dificultad, aislar el problema y reconocer francamente su naturaleza y gravedad. Esto nos da la perspectiva de cómo vamos a enfrentar la situación que se nos presente, que se nos viene encima y que a veces sentimos que nos aplasta. ¿M? Vamos a reconocer primero que para solucionar el problema, primero hay que ubicar dónde está la dificultad. Eso se logra aislando el problema. ¿M? Aislando, viéndolo, analizándolo, haciendo una disección, por decir así, y reconocer entonces qué tan grave es y cuál es la solución que nos está sugiriendo ese espíritu interior que nos habita. Lo que hacía Jesús, meditar, ponerse en contacto con su Padre y ver de qué manera él iba a enfrentar las situaciones reales de la vida. Entonces ya llegamos a las conclusiones, algunas conclusiones. Veamos. Hoy hemos explorado profundamente el arte de vivir y su importancia en la vida humana, ¿verdad? Hemos visto cómo este arte se compone de impulsos, deseos y atracciones y cómo podemos elevarlos para lograr un mayor propósito y significado. Hemos abordado los desafíos que enfrentamos en un mundo en constante cambio y cómo debemos aprender constantemente para mantener el ritmo de una sociedad en evolución. Ahora, en esta conclusión, quiero enfatizar algunos puntos claves antes de despedirnos. ¿M? Enfaticemos entonces en esto. El arte de vivir es un viaje, un camino que recorremos a lo largo de nuestras vidas, pero no es un destino final, sino un proceso continuo de autodescubrimiento, crecimiento y aplicación de elecciones y valores. A medida que nos enfrentamos a esa civilización cada vez más compleja y de los cambios sociales rápidos, es esencial recordar que la adaptabilidad y la búsqueda de los ideales más elevados son nuestros aliados en este viaje. Debemos estar dispuestos a abrazar el cambio y aprender constantemente. Porque, como nos dice el libro de Urantia, si no mantenemos el ritmo de la evolución, corremos el riesgo de quedarnos atrás en la simple búsqueda de la satisfacción de los deseos presentes. Entonces te invito a que te tomes un momento para considerar cómo puedes aplicar los principios del arte de vivir a tu propia vida. ¿Mm? Hay algunas preguntas que te pueden ayudar. Por ejemplo, ¿qué deseos personales pueden elevarte hacia metas más significativas? ¿Cuáles son esos deseos que tienes o que vas descubriendo a medida que va pasando los días, que vas teniendo más experiencias, que vas teniendo más crecimiento, que vas teniendo más madurez? ¿Cuáles son esos deseos que pueden elevarte hacia metas más significativas, más elevadas, a ideales más grandes? ¿En qué áreas de tu vida puedes ejercer más autodisciplina y autoevaluación? Cuando tú haces esas reflexiones, te das cuenta dónde es que te has despistado, por así decirlo. Y entonces, con una autodisciplina que tú te vas a poner tú mismo, nadie más te lo va a poner, y esa autoevaluación que has hecho,
vas a encontrar esas áreas donde tienes que hacer más cambios, ¿m? O fortalecer las que ya tienes. También eso, fortalecer las que ya tienes. ¿Cómo puedes abrazar el entusiasmo, la adaptabilidad, la búsqueda de ideales más elevados en tus decisiones diarias? ¿Cómo? ¿Cómo puedes mantener el entusiasmo? Quizás visualizando el futuro con tu meta ya realizada. Ese es un entusiasmo, ver, voy a llegar ahí, voy a estar ahí, soy capaz de llegar ahí. Y eso no implica aislarte, no implica dejar las relaciones interpersonales, no implica pasar encima de otros. Vas a visualizarte ya en, por decirlo así, en perfección del deseo que estás o de la meta que te has propuesto. Entonces, esas tres preguntas son las que te dejo para que tú hagas esa autovaloración y que puedas discernir tus puntos de cambio para que puedas ejercer el arte de vivir. Recuerda que cada uno tiene el significado y el potencial, perdón, que cada uno tiene el potencial de vivir una vida de significado y de propósito, porque para eso estamos, no estamos para estar sufriendo. Si sufres, algo no está bien, hay que reflexionar y ver cómo lograr una solución. Entonces, siguiendo los principios del arte del vivir, puedes enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio, con confianza, con sabiduría. La búsqueda de una vida plena y significativa es un viaje emocionante, que es una continua evolución, y te anima a embarcarte ese viaje con valentía, con determinación. Que encuentres inspiración en tu búsqueda del arte de vivir y que tu vida se llene de significado y de realización. Te deseo un viaje de descubrimiento y crecimiento continuo. Vivir la vida es un arte. Y con esto, pues, terminamos esta reflexión de hoy. No sin antes con esa reflexión. Vivir la vida es un arte. Bueno, hasta la próxima con un nuevo tema de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde, hora de Central de México.